Fluent Spanish Express Podcast, episodio número 15. Muy buenos días, esto es Fluent Spanish Express Podcast, el podcast oficial de www.fluentspanish.express, tu academia online de español con contenidos para aprender y mejorar tu fluidez hablando español. Cada semana una nueva lección de gramática, vocabulario, pronunciación, expresiones y cultura española, y cada semana 5 nuevos episodios del podcast con actividades para resolver si estás suscrito a la academia. Recuerda que en www.fluentspanish.express puedes suscribirte a la academia online de español Fluent Spanish Express. Hoy, lunes 28 de junio de 2021, ya casi hemos terminado el mes de junio, un programa interesantísimo porque las protagonistas de este episodio de hoy son vuestras preguntas, las preguntas que podéis enviarme a través de www.fluentspanish.express/contactar. Allí podéis dejarme todas las preguntas que queráis, y en este caso tenemos 3 preguntas en el episodio de hoy muy interesantes. La primera de ellas nos la envía Kate desde Inglaterra y dice: hola Diego, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Me gustaría hacerte una pregunta para el podcast. Venga, dispara. Utilizo Instagram para practicar español y veo personas que escriben los emojis detrás del punto y otros delante. ¿Existe alguna regla gramatical sobre esto? Bueno, muchas gracias Kate por esta pregunta. Pues te cuento que los emojis, que si alguien no lo sabe, son esos pequeños iconos que utilizamos cuando nos comunicamos de manera electrónica, bien sea por WhatsApp, por email o de cualquier manera de este tipo, sirven para representar o para expresar una emoción, una idea, bueno, todo eso. Pero no pueden considerarse signos lingüísticos, son lo que son, emojis. En este caso, para hacerlo muy fácil, simplemente voy a explicar cómo utilizarlos, cómo se pueden utilizar, y vamos a ver 2 supuestos, únicamente cuando van delante del punto y cuando van detrás del punto, ¿vale? Para hacerlo muy sencillo, os digo, ¿cuándo ponemos los emojis después del signo de puntuación, de la coma o del punto? ¿Cuándo? Bueno, pues cuando ese emoji afecta a toda la frase. Por ejemplo, imaginaos que yo digo: hola amigos, ¿qué tal estáis? Estoy muy cansado, así que me voy a dormir, hasta mañana, punto, y el emoji de la mano despidiéndome, por ejemplo. En ese caso, cuando el emoji afecta a toda la frase, en ese caso sí que lo pongo detrás del punto. Muy bien, ¿y cuándo ponemos el emoji delante de la coma o del punto? Bueno, pues cuando solo afecta a una parte de la oración. Imaginaos que escribo algo así como me encantas, y la típica carita está sonriendo con los ojos que son unos corazones rojos, no sé si sabéis cuál digo, y imaginaos que digo: ¿puedo invitarte a cenar el sábado? ¿Vale? ¿Cuándo pongo el emoji? Lo pongo cuando me encantas y el emoji, punto, y luego la pregunta de si puedo invitarte a cenar el sábado. Entonces, en ese caso sí que el emoji solo afecta a la primera parte de la frase, ¿vale? Bueno, más cosas. ¿Cuándo se utilizan también los emojis? Los emojis a veces sustituyen a las propias palabras. Por ejemplo, imaginaos que estoy en el coche o estoy en el avión y pongo un emoji de un coche o de un avión. En ese caso, es importante saber que no se puede o no se debería poner la palabra y también el emoji. En ese caso se sustituye la palabra por el emoji. No, sería redundante escribir estoy en el coche y además poner el emoji detrás, con lo cual en ese caso solo pondríamos el emoji, ¿vale? Y con esto, estas 3 reglas muy básicas son lo suficientemente claras o creo que son lo suficientemente claras como para que no tengáis dudas sobre cómo utilizar los emojis en español. Aunque debo deciros que es bastante común encontrarse muchos errores por parte de todos los nativos, ya que esto es una cosa que no se ha enseñado en la escuela, es totalmente novedoso, con lo cual, bueno, pues es lógico que las personas cometamos errores cuando estamos escribiendo en redes sociales. Muy bien, muchas gracias Kate por tu pregunta, y vamos con la segunda pregunta del día de hoy, que dice: buenos días Diego, enhorabuena por el podcast y las lecciones, muchas gracias, te sigo desde el primer episodio, muchas gracias. Tengo una pregunta para el podcast. Me encanta leer noticias en español para practicar y leo el COVID-19 escrito de diferentes maneras. ¿Cuál es la correcta? Ahmed desde Turquía. Bueno, muchas gracias Ahmed por tu pregunta, y es una muy buena pregunta porque muchos de mis estudiantes siempre tienen la duda. Además, siempre estamos leyendo últimamente en las noticias o en la prensa noticias relacionadas con el tema del COVID o de la COVID, con lo cual, ¿cuál es la recomendada o cómo se debería escribir? Vale, pues debo decir que
ambas maneras de escribirlo, tanto en género masculino como en género femenino, es correcto. Y voy a explicaros por qué. Bueno, pues resulta que lo más común sería escribir en femenino la COVID porque se refiere a la enfermedad, porque COVID es, como diríamos en inglés, se refiere al coronavirus disease, como la enfermedad del coronavirus, con lo cual debería ser femenino. Lo correcto sería decir la COVID-19. Pero, ¿por qué se utiliza en muchos lugares, por qué utilizan el COVID-19? Bueno, pues porque se refiere al virus, y el virus en este caso es masculino, con lo cual sería el COVID-19. Además de todo esto, también es importante saber cómo se escribe el COVID, porque yo es verdad que lo he visto escrito de muchas maneras y el COVID-19 o la COVID-19 debe escribirse todo en mayúsculas, COVID, un guión y el 19. No puede escribirse, por ejemplo, como lo he encontrado en algunos lugares, con la C en mayúsculas, el resto en minúsculas y el 19. No, tiene que ser COVID, todo en mayúsculas, guión 19, ¿vale? Perfecto. Y luego, por otro lado, ¿cómo se pronuncia? Porque, claro, es que es una palabra absolutamente nueva que no conocíamos y hay personas que lo pronuncian de muchas maneras, ¿vale? Pues se puede pronunciar COVID o COVID, ¿vale? De la manera que cada uno quiera. No hay una pronunciación específica para esto. Mayoritariamente es aguda. Normalmente suele decirse la COVID-19, pero si dices COVID, el COVID-19 o la COVID-19, pues también es correcto. Así que espero haberte ayudado con esta cuestión, Ahmed, y espero que a partir de ahora, cuando lo veas escrito, sepas el por qué lo escriben con la o con el y bueno, si está bien escrito o no está bien escrito. Muy bien, vamos con la última y tercera y última pregunta que dice: hola Diego, ¿cómo estás? Tengo una pregunta para el podcast. Nunca sé cuándo utilizar a finales de o a fin de, por ejemplo, a finales de diciembre, a fin de diciembre. ¿Cómo puedo saber? Elaine de Francia. Bueno, pues esta tercera pregunta muy interesante. Cuando nos referimos a finales de o a fin de, como en los últimos días en los últimos meses o del año, como un periodo de tiempo, en ese caso se pueden utilizar ambas maneras de decirlo. Por ejemplo, puedo decirte que viajaré a finales de diciembre o viajaré a fines de diciembre, ¿vale? Pero también esto aplica lo mismo para decir como a principios de diciembre, cuando queremos hablar de los primeros días del mes, o a mediados o a mitad del mes de diciembre. Así que espero que te haya ayudado esta respuesta. Esto se puede utilizar de las dos maneras, no hay ningún problema. Y esta es la tercera pregunta que nos dejaba Elaine de Francia. Bueno, pues como os digo, espero que os hayan ayudado estas preguntas. Muchas gracias a todos por estar ahí, muchas gracias por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por seguir el podcast y por suscribiros a las lecciones de fluentspanish.express. Espero que estéis muy bien, nos vemos mañana en el próximo episodio, así que espero que tengáis muy buen día. Adiós.